mí es un gusto tenerlos a todos ustedes para que ustedes puedan nutrirse a través de más información que les pueda ayudar hoy en día a salir adelante. Es por eso que Contífico, el sistema contable online más grande del Ecuador y de facturación electrónica, tiene para ustedes múltiples servicios que hoy les permiten seguir facturando y seguir adelante con sus negocios y también adaptarse a la movilidad que estamos hoy en día, que es el teletrabajo. El proceso de este webinar va a ser que vamos a escuchar toda la información que tiene Edgar para nosotros, pero si ustedes tienen algún tipo de consulta, algún tipo de pregunta, ustedes van a poder encontrar en la parte de abajo un módulo que se llama preguntas y respuestas. A través de ese módulo vamos a poder obtener todas sus preguntas que van a ser respondidas al finalizar la charla con Edgar. Edgar, bienvenido, mucho gusto. Muchas gracias. Sí, mucho gusto también muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, entonces, bueno, comienzo a presentar, supongo. Justamente el tema del cual les voy a hablar se trata de Design Thinking. Entonces, y bueno, obviamente no solo, más bien es cómo reinventar tu negocio a través de Design Thinking. Yo tengo justamente un estudio de branding y diseño llamado Ludica, en que lo hemos empleado muchísimas veces esto, pero no solamente sirve esta metodología para resolver este tipo de problemas de comunicación, sino que es mucho más extenso. Ya, bueno, ya me presentó el presentador Contífico. Yo justamente digamos que soy un híbrido, ya que siempre he estado entre el mercado y la docencia y la academia. Entonces, y justamente creo que el estar en los dos lugares me ha permitido ver una serie de cambios y compartirlos con muchas personas, lo cual realmente es algo que me ha dado mucho agrado. También en este momento que soy coordinador de posgrados. Entonces, y siempre es un gusto poder compartir la mayor cantidad de información a favor de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que voy a hablar el día de hoy? Primero, voy a explicar qué es el Design Thinking, y justamente con esto vamos a entender una serie de etapas que se desarrollan, que tienen que ver con el entendimiento del contexto, cómo se crea la empatía, cómo redefino problemas, ideas, y cómo creo ideas, cómo valido las ideas, ¿ya? Y cómo esto lo puedo canalizarse en mis propios negocios, ¿ya? Entonces yo voy a poner un par de casos propios también, pero más que nada me interesa que se entienda que esto cada persona lo puede aplicar hacia sus propios negocios, productos, servicios. Entonces, es una metodología bastante interesante, muy aplicable para encontrar justamente un nuevo sistema de valor. Entonces, el tema de Design Thinking es un tema de que se ha hablado bastante últimamente, no es necesariamente nuevo, ¿ya? De hecho, la primera vez que yo escuché Design Thinking y me la explicaron como que fuera una novedad, yo decía, pero es lo que de alguna manera hemos venido haciendo los diseñadores durante mucho tiempo. ¿En qué sentido? De que nosotros siempre habíamos trabajado en función de los usuarios. Lo que se hizo justamente un grupo académico, lo que entendió es que este método del enfoque hacia el usuario, ¿ya? El enfoque para crear un sistema de valor, puede ser extrapolable hacia cualquier profesión. Entonces, el Design Thinking básicamente debe entenderse como una metodología que siempre tiene el usuario como eje central de cualquier tipo de propuesta. De hecho, por ejemplo, en este momento en la SPOL, toda tesis justamente o proyecto integrador con los que los estudiantes salen, utilizan esta metodología porque siempre se está buscando a quién favorece de alguna manera algún tipo de investigación o algún tipo de proyecto. Entonces, el Design Thinking pone al usuario como su eje. ¿Y quién utiliza esta metodología? Prácticamente cualquier tipo por ejemplo, para el diseño estratégico, ¿de qué? De productos, de servicios, de procesos, modelos de negocios, nuevas formas de comunicación, etcétera. O sea que prácticamente se la puede utilizar para muchísimas cosas. Durante mucho tiempo prácticamente era un uso exclusivo para la publicidad, pero realmente, ¿por qué? Pero justamente ¿por qué? Porque la publicidad se fijaba en una manera de llegar bien a su consumidor, pero esto aquí como diseño es mucho más grande que solamente el sistema de comunicación publicitario. Entonces, ¿cuál es la diferencia del Design
thinking con un problema, una solución tradicional. O sea, ¿dónde está la novedad? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros continuamente tenemos problemas y tenemos soluciones, ¿ya? Y el método tradicional de solucionar las cosas es, cada vez que tengo un problema, ni siquiera me entero bien de qué es el problema, estoy buscando soluciones, ¿ya? Entonces, no cuestiono el problema, simplemente voy a la solución, y para llegar a la solución muchas veces termino repitiendo fórmulas, entonces fórmulas y las repito y las repito y las repito, y no estoy cuestionando el problema, solamente estoy solucionando. Entonces, eso, por ejemplo, en el mundo publicitario, muchas veces se ha dado que se trata de hacer la misma fórmula para todos los productos y servicios. Allá utilicemos este Community Manager, utilicemos esta red, utilizamos este tipo de mensajes, y esto termina siendo algo poco efectivo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de alguna manera yo siempre estoy esperando resultados, y esto aquí suele ser muy lineal. ¿Y qué es lo que pasa? No solamente en el sistema publicitario, sino que, por ejemplo, cuando voy a desarrollar un producto nuevo o un servicio nuevo, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces estos productos o servicios se crean, y una vez que se crean no tienen una consistencia en el mercado porque no entendieron el problema en primer lugar, o sea, o el problema al cual iban a atacar o que iban a solucionar en primer lugar, y después terminan muchas veces en quiebra o una vida muy, muy corta. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Justamente hago toda la prueba de crear un negocio para fallar, y la pérdida suele ser muy grande. Más bien, esta metodología lo que dice, sabes que si entendemos bien el usuario y todo su contexto, vamos a fallar, sí, pero en pequeño, y más bien eso nos va a ayudar a crear soluciones mucho más eficaces en el futuro. Entonces, esto es una representación gráfica de la manera en que la gente suele solucionar problemas. Entonces, casi muchos de los problemas son parches. Entonces, ¿a qué me refiero con parches? A que del problema estoy tratando de alguna manera de ocultar cuál es el problema para irnos directamente a las soluciones. Y ustedes saben que los parches realmente no duran, ¿ya? Entonces, por esta razón, justamente nosotros tenemos que entender el problema a cabalidad para dar soluciones mucho más eficaces. Entonces, aquí les voy a hablar de estas fotos. ¿Ya? Esto aquí fue un proyecto de la Volkswagen que se llamaba The Fun Theory. Ellos tenían una hipótesis que decían que el público está mucho más motivado a dar soluciones cuando se está divirtiendo. Entonces, y comenzó a incorporar una serie de soluciones en la ciudad. Eh, por ejemplo, querían que la gente utilice más las escaleras, y ¿qué es lo que les puso? Una estructura tipo piano para que escuchen música en el momento que suban o que bajan. Entonces, y el público incrementó su uso. O, por ejemplo, en el momento en que las personas veían que había mucha basura en los parques, utilizaron unos tachos de basura que se sentían un sonido como que no tuviera fondo, para que el público de manera automática comenzó a encontrar la basura y comenzó a botarla en estos tachos solamente para ver cómo funcionaba. Y dicen, según lo que muestra el registro, aumentaron la recolección de basura 23 kilos diarios. Entonces es bastante, ¿ya? O, por ejemplo, el ejemplo de la izquierda, ellos dijeron, ¿cómo hacemos para que la gente maneje mejor, o sea, con los límites de velocidad dentro de ciertas áreas? Entonces, implementaron un sistema de lotería. Entonces decían que en lugar de premiar, de castigar a quien hace las cosas mal, van a premiar a las personas que lo hacían bien. ¿Y qué es lo que pasó? En una semana disminuyeron el índice de multas en un 25%, porque el público prefería ser premiado a ser castigado. Entonces, se dan cuenta que, por ejemplo, estas son soluciones alternativas. Por eso muchas veces se dice que el design thinking busca el pensamiento lateral, porque ¿cuál hubiera sido la solución tradicional, por ejemplo, en el caso de los tachos de basura? Poner más tachos de basura, ¿ya? O la solución tradicional en el caso de las escaleras, poner más señalética. O la solución tradicional en el caso justamente el incremento de velocidad en ciertas calles, aumentar las multas. Entonces se dan cuenta que justamente esto es un pensamiento lateral, porque de alguna manera busca un nuevo camino. Entonces, y ahí radica la innovación. Entonces,
durante mucho tiempo la gente simplemente estaba buscando que las soluciones fueran factibles de manera económica, perdón, de manera técnica y que sean viables de manera económica. Entonces, y la solución, ok, por un lado puedo invertir en una solución y tengo todos los recursos técnicos o humanos para que esto se lleve a cabo. Entonces, ¿pero qué pasaba? Muchos negocios se creaban de esta manera y terminaban fracasando. Miren, por ejemplo, hace algunos años, unos 3, 4 años, salió un artículo en el Universo que decía que Ecuador es el segundo o tercer país que más invertía, que más emprendía en el mundo. Sin embargo, casi ningún negocio se consolidaba. O sea, que solamente más de un tercio de los negocios terminaban como que desapareciendo en poco tiempo. Entonces, esto nos hace cuestionar un poco cómo estamos emprendiendo. Entonces, realmente, por ejemplo, nosotros en este momento, ¿qué es lo que queremos? Que la solución no solamente sea factible en el sentido técnico, en el sentido de los recursos que utilizamos, sino que y que sea viable en el sentido económico, sino que también sea una solución deseable, ¿ya? Y ahí es donde entra el diseño. ¿Por qué deseable? Porque para que una innovación se convierta en una innovación verdaderamente fuerte, necesitamos que el público de alguna manera lo acepte dentro de sus vidas y lo incorpore en su proceder. Pero ¿qué es lo que sucede? Para que esto suceda, tengo que entender quién, el público. ¿Ya? Y muchas veces los negocios son creados solamente siguiendo algún tipo de tendencia o desde el punto de vista por ejemplo, de un gerente, ¿ya? Y sin entender exactamente el usuario. Entonces, esta es un modelo, una manera macro de representar la metodología. ¿Ya? Este cuadro se llama el doble diamante, fue creado por el Design Council en el 2005, o sea, estamos hablando de una metodología de 15 años. ¿Ya? ¿Y por qué se llama un doble diamante? Porque justamente es como que se abre y se cierra. Primero, ¿qué es lo que estoy haciendo? Entro en un proceso de descubrimiento, investigación, en lo cual primero trato de investigar lo que más puedo, o sea, que estoy abriendo el abanico de posibilidades. Y descubriendo incluso qué posibles usuarios son los que me determinan con el éxito o el enfoque de un negocio. ¿Ya? Comienzo a crear una empatía y una vez que entiendo esto, vuelvo a cerrar el enfoque. ¿Por qué? Porque voy a redefinir el problema. ¿Ya? Entonces me doy cuenta que el problema con el que comienzo quizás no era el problema al cual yo quería atacar. Entonces, una vez que tengo un nuevo enfoque, vuelvo a crear un nuevo abanico de posibilidades con los cuales, y después comienzo a validar para ver cuál, hasta que la vuelvo a cerrar, hasta llegar a una solución. Entonces, justamente, por eso se llama el esquema del doble diamante, porque primero abro, después vuelvo a cerrar, después vuelvo a abrir el abanico de posibilidades y después vuelvo a cerrar. Entonces, por eso es la representación gráfica del doble diamante. Entonces, primero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo les había mostrado que primero entraba una etapa de investigación y descubrimiento. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que investigar? El contexto. Entendiendo que cada contexto, o sea, el lugar y tiempo donde se está desarrollando es completamente diferente. Miren ustedes, por ejemplo, la sociedad 2020 es completamente diferente a la sociedad 2010. No solamente miren que no solamente es un aspecto tecnológico, sino en la manera de pensar. Entonces, cosas que en este momento son políticamente no aceptadas, hace 10 años probablemente lo fueron, o viceversa, ¿ya? Entonces, el público ha cambiado su manera de pensar y de proceder en cuestión de 10 años. Y cambiará de país en país también, ¿ya? ¿Cuáles son las tendencias? Ojo, entiéndase que una cosa es la tendencia, otra cosa es la moda. La moda es inmediata y la tendencia más bien es un efecto a largo plazo, ¿ya? Y también tengo que entender quiénes son los referentes del mercado. De alguna manera, quién es que el pionero en algún tipo de actividad, de producto, de servicio. Entonces, y eso tengo que entender. Entonces, por ejemplo, cualquier nación en este momento, ¿qué es lo que tiene que tener como el nuevo contexto? Es que estamos en una pandemia, que tenemos un distanciamiento social, que hay una lenta reapertura de negocios, ¿ya? Pero se dieron cuenta que muchísimos negocios tuvieron que hacer una transformación de su modelo, ¿ya? Y dentro de esa transformación del modelo, perdón, eh, teníamos incluso una transformación digital que se dio en el camino. Muchos, en este momento, negocios que se han creado, solamente lo que están haciendo es siguiendo la aparente tendencia. ¿Okay? Significa que si, por ejemplo, se pusieron de moda, ok, las mascarillas, todos hagamos mascarillas. Si se pusieron de moda la venta de alcohol en gel, todos hagamos gel. Pero hay poca diferenciación
respecto a un negocio o el otro, y cuando hay muy poca diferenciación, lo que pasa es que la competencia termina siendo por precios, y más bien eso no le da fuerza a una marca. Lo primero que yo debería investigar, aparte de entender esta investigación que es secundaria, es comenzar a investigar mi audiencia, ¿ya? ¿Qué pasa cuando investigo la audiencia? Al, tengo que más bien cometer un acto de humildad y decir que quizás que no entiendo a mi audiencia a cabalidad, ¿ya? Más bien el pensar que conozco bien a mi audiencia y que sé exactamente lo que van a hacer, eh, o puede ser la causa por la cual puedo fallar en tratar de llegarles, porque significa que muchas veces voy a orar sobre ellos bajo mi sesgo cognitivo, o sea, sobre la manera en que yo pienso. Entonces, les voy a poner dos frases que me parecían muy interesantes. Eh, una es de Henry Ford, dice, si le hubiera preguntado a la gente, me habrían pedido caballos más rápidos. Entonces, y esto lo decía en el sentido de que la audiencia no necesariamente sabe qué es lo que quiere. Eh, y esta frase justamente del fallecido Milton Glaser, que es un diseñador muy famoso, dice, todos los problemas del diseño nacen con la audiencia porque no tienes ni idea de lo que quieren. Justamente, ambos personas muy importantes en el medio, hablan del hecho que a veces es difícil entender a la audiencia porque ni la misma audiencia se entiende, ¿ya? O sea, que la audiencia, y si yo me pongo en lugar de mi audiencia, yo no tengo muy claro lo que quiero, a veces sé que quiero cosas, pero realmente me es difícil tratar de explicar qué es lo que necesito, porque no lo sé. Entonces, yo cuando pienso en el usuario de algún producto, servicio, un modelo de negocio, yo tengo que primero entender que la audiencia o este grupo al cual yo me voy a dirigir no siempre es quien yo pienso. Entonces, para lo cual necesito generar de alguna manera un mapa de actores, o sea, las personas que están más cerca del negocio. Por eso justamente les puse un epicentro. Entonces, vean su negocio en el centro, que es el epicentro, o no necesariamente su negocio, el problema en el centro, y vamos viendo los actores que están más cercanos. Entonces, igual que en un terremoto, que por ejemplo, por eso puse un epicentro, hay los de mayor afectación y los de menor afectación. Entonces, y necesito justamente llegar, antes que nada, a los de mayor afectación, y entender también quiénes son los actores secundarios que de alguna manera tienen algún tipo de repercusión, ¿ya? Entonces entiendo que hay actores que tanto son internos como externos. Esa es otra cosa. No, muchas veces tengo que resolver problemas internos, por ejemplo, dentro de una compañía, y otras veces tengo que resolver una manera de llegar, de crear, por ejemplo, vínculos con un consumidor, y el consumidor es externo a mi compañía. Entonces, es mi cliente. El otro lado, más bien, es un público interno. Entonces, necesito definirlo bien como para entenderlo, ¿ya? Incluso si ya estoy hablando ya ya no el público interno, sino el externo, tengo que entender que cada persona cumple un rol diferente. Yo sé que hay un usuario, por ejemplo, que es el influenciador, otro que crea la influencia, el decisor, un comprador o el usuario. Entonces tengo que comenzar a diferenciarlo. O sea, a ver, probablemente esta persona no es la que compra o no es lo que lo usa, pero es la persona que incide en la decisión. Entonces tengo que tener este tipo de cosas claras. ¿Por qué? Porque así yo sé exactamente qué ficha voy a mover en el momento de llegar a una persona, ¿ya? Eh, el usuario, algo que ustedes tienen que saber, es que nunca nos va a decir exactamente lo que quiere porque tampoco lo sabe por completo. Y de hecho, muchas veces nos dice cosas que no necesariamente son la verdad. Y puede haber a veces una ambigüedad en comportamiento. Entonces, yo necesito investigarlo a fondo para saber exactamente esto. Entonces, en ese sentido, yo, por ejemplo, y las personas que están metidas en Design Thinking, a veces tenemos nuestras dudas sobre las encuestas. ¿Por qué las encuestas? No digo que sean malas para ciertos propósitos, pero muchas veces no nos dicen la verdad, ¿ya? Muchas veces, no sé si les ha pasado que han contestado encuestas, las cuales están completamente canalizadas a que reafirmen una hipótesis que tenían en un comienzo, ¿ya? O que son encuestas muy guiadas, ¿ya? O que de repente nos dice un comportamiento que no es verdad. ¿Ya? Yo recuerdo hace algunos años, estuve investigando útiles escolares ecológicos y sus factores de éxito, ¿ya? Hicimos originalmente una encuesta y bajo la encuesta, eh,
todas las personas, o por lo menos la manera que lo preguntamos, contestaban que los útiles escolares ecológicos son buenos para el ambiente, que les gustaría saber más de ellos, que los comprarían, que justamente les causa cierta curiosidad. Entonces, y obviamente si yo preguntaba las preguntas diciendo si están de acuerdo con su existencia, eh, prácticamente la mayoría de las encuestas nos revelaron de que sí. ¿Por qué? Porque de alguna manera alguien cuando contesta una pregunta quiere tener algún tipo de proyección personal, de repente quizás no es lo que realmente es, pero lo que quisiera hacer, ¿ya? Y no estoy analizando necesariamente cuáles son sus motivaciones y comportamientos. En este caso de los útiles, nosotros fuimos a hacer una investigación justamente en los puntos de venta y preguntando a ciertos actores, como eran los supervisores, y realmente descubrimos que no se vendían porque no se vendían, a pesar de toda la promoción que tenían. Y el problema era encontrar, no si se vendían o no, sino por qué no se estaban vendiendo. Entonces, ¿por qué no estaban haciendo clic con el usuario a pesar de que de la boca para afuera decían que les encantaba la idea? Entonces, se dan cuenta que tengo una ambigüedad. Entonces, yo justamente tengo que comenzar a ver cómo descubro y cómo descifro esta ambigüedad. Entonces, les decía que no es que la encuesta esté mal, pero la encuesta pura necesita ser complementada con alguna otra técnica, por ejemplo, con la observación, la investigación etnográfica, entrevistas en contexto, como para ir descubriendo otros comportamientos reales. ¿Ya? Y obviamente, por ejemplo, yo puedo generar una entrevista de una manera quizás menos sesgada a respuestas de sí o no, sino más bien que haga que el público nos cuente lo que ellos quieren contarnos. ¿Ya? ¿Y qué es lo que yo quiero descubrir con esto? Quiero descubrir el insight. ¿Ya? El insight es una palabra que ha sido muy utilizada en la publicidad, pero probablemente poco utilizada en el mundo de los negocios. El insight quiere decir es el factor clave para entender la motivación, ¿ya? Que nos describe qué cosa. Por ejemplo, los patrones de comportamiento, alguna experiencia común con el cual voy a lograr empatía, cuál es la emoción que algo causa, si hay una vivencia de repente repetitiva, si hay alguna verdad oculta o incluso una contradicción que no quieren admitir, ¿ya? Y esto me sirve justamente como para redefinir cuál es el usuario basado en un nuevo conocimiento. O sea, entiendo cuál es la razón de peso que mueve a una persona, porque con esto más adelante eso me va a ayudar a diseñar productos, servicios, experiencias, nuevos negocios, etcétera, porque justamente los estoy entendiendo mejor. El insight, justamente, yo les decía, no nos da la solución, pero nos dice el camino de la solución. Me dice, puedo así hacer un rediseño de producto o servicio, encontrar nuevas formas de uso, nuevas experiencias, nueva creación de vínculos, me puede dar pistas para hacer la publicidad y la comunicación, encontrar nuevos canales de distribución, cómo encamino las motivaciones, cómo tengo un enfoque de marca nuevo, bueno, y un sinnúmero de otras pistas que nos puede dar, porque es la clave de por qué alguien, un usuario, por qué está haciendo las cosas que hace, o qué tipo de factores tengo que yo de alguna manera hacer para que esta persona me dé cierta preferencia. Entonces, ¿ya? ¿Qué es lo que estoy descubriendo en este momento? Que muchas veces el problema no era el problema. Entonces, y justamente estoy poniendo un termómetro porque ¿qué es lo que pasa a veces de una manera tradicional de solucionar problemas? Es como cuando se tiene una fiebre. Entonces, y cuando una persona tiene fiebre, si yo me dedico a ponerle a esa persona pañitos húmedos en la cabeza, es verdad, voy a controlar la fiebre, pero no voy a solucionar su problema de fondo, que sería la infección. Entonces, digamos que la fiebre era el síntoma, ¿ya? Pero el problema era la infección. Y si yo quiero curar el problema, ataco la fiebre, no ataco, perdón, ataco la infección no y controlo la fiebre, ¿ya? Eh, Y eso pasa muchas veces, en que muchos clientes, muchas personas dicen, ok, mi problema es la falta de ventas. Sí, pero el problema no es la falta de ventas. La falta de ventas es una consecuencia del problema. Entonces, ¿por qué? Porque el problema probablemente era otro. El problema era quizás que tengo un mal canal de distribución, quizás que no me estaba haciendo la comunicación correcta, que no utilizaba el producto o servicio, no tenía una buena percepción en el mercado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que entiendo que realmente tengo que entender cuál es la razón de peso para que de alguna manera me cambie la motivación. Entonces,
¿qué es lo que hago de esta manera? Yo estoy enmarcando el problema y ataco el problema real. De alguna manera tengo que hacer algún tipo de auditoría sobre mi marca, sobre mi negocio. Tengo que entender si me estoy enfocando en los usuarios, si realmente los estoy comprendiendo, quiénes son, o sea, cómo estoy creando los vínculos, si represento una solución deseable para ellos, ¿ok? Porque no se trata de ser una solución deseable o una oferta deseable para la persona que lo oferta, sino deseable para el consumidor. Entonces, y quiero ver también si de alguna manera esto que estoy creando cumple justamente con mi propósito de mi marca, la promesa de mi marca, los valores, y estoy haciendo clic entre lo que yo estoy ofertando por un lado y por otro lado lo que el consumidor está buscando. Entonces, cuando cuestiono el problema, encuentro nuevos caminos a la solución. Entonces, aquí les voy a dar un ejemplo, algo que estuvimos trabajando hace algunos años. Eh, siempre cuando yo hablo de un cliente, hablo en función de nosotros, porque realmente es la manera en que uno debería meterse cuando habla de un caso, de un proyecto. En este caso, se había realizado justamente un rediseño de packaging. ¿Por qué? Porque había problemas de percepción. Eh, ¿Y qué es lo que sucede? Queríamos y siempre estábamos promocionando lo bueno que era el producto. Es verdad, tenía todas las certificaciones, cumplía con todas las normas, el producto había que mejorar, y en algún momento tuvo una baja de percepción, pero eso se había curado, y sí, el packaging ayudó muchísimo. Pero lo que no sabíamos y no nos habíamos dado cuenta, lo descubrimos justamente encontrando, no preguntándole al consumidor, sino preguntándole a un consumidor intermedio que era la persona el dueño de la lubricadora. Ya, porque esta persona también era, a pesar de no ser el usuario, era una persona clave en la distribución. Por ejemplo, entendimos que el consumidor no tenía idea de esto y básicamente la recomendación del lubricador era importantísima para ellos, ¿ok? Ya nos daba una nueva pista sobre un actor, ¿ya? Aparte, entendimos que cambiaba la percepción debido al packaging más de lo que creíamos, y especialmente, y esto lo hicimos de manera después publicitario, que como había muchas falsificaciones en el mercado, se había cambiado la tapa con un nuevo sello de seguridad. Pero cuando preguntábamos, decíamos, ¿qué tal es el producto? Decían, el producto es súper bueno, mira que es triple sello. Ok. Entonces preguntábamos, y nos seguían diciendo que el producto era bueno porque era triple sello. Entonces nos dimos cuenta que un elemento del packaging funcionaba mejor que cualquier publicidad que hayamos hecho. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Es más fácil a veces una, eh, canalizar una idea que crear una idea. Entonces canalizamos esta idea, se cambió toda la comunicación, se insistió más en el proceso de packaging, se lo comunicó, y ¿qué es lo que sucedió? Las ventas aumentaron, ¿ya? Entonces nos dimos cuenta de qué es lo que movía al consumidor. El consumidor sí le movía la calidad, pero necesitaba de alguna manera asegurarse y con algún tipo, y es justamente este sello de seguridad nos dio una, como que un eje, un norte de comunicación. Más adelante, más adelante algo que nos dio un norte de comunicación era entender que no había una diferenciación clara entre atributos. Entonces, por lo tanto, el siguiente punto era comunicar desde la marca. Entonces, y ahí justamente se hizo un informe en el cual decían, ok, y quizás deberíamos explorar mucho más la presencia del oso. Y después una agencia de publicidad utilizó la presencia del oso, pero previamente se había hecho un informe al respecto. Entonces eso, por ejemplo, nomás para que vean que yo mediante el design thinking, entendiendo los actores, entendiendo los consumidores, puedo de repente canalizar una información. Una vez que tengo esto, ya tengo la mitad del problema, como que tengo un nuevo enfoque del problema, me hago una nueva pregunta, comienzo a desarrollar posibles nuevas soluciones. Entonces, aquí yo barajo, tengo como que una necesidad básica, y en esta necesidad básica, algún tipo de criterio de diseño sobre lo cual yo quiero trabajar, trabajo muchas soluciones, comienzo a ver, explorar soluciones, pero lo más importante es validar las soluciones, ver cuál de estas soluciones es la más válida, la más fuerte para comenzar a aterrizarla. Entonces, dentro de esta metodología, hay una serie de herramientas para cumplir cada paso. En este momento lo estoy haciendo de manera más macro. Entonces, yo necesito aterrizar la solución y tener una solución clave que nos va, de alguna manera, a dar un nuevo enfoque hacia un problema.
Entonces, cuando yo comienzo a generar las ideas, lo clave es no quedarme con la primera idea, ¿ya? Evitar fórmulas repetidas significa todo el mundo está haciendo esto, yo también hago lo mismo, más que nada porque nos damos cuenta que carece en este momento de una diferenciación de mercado. Exploro y evalúo las ideas antes de darle forma. Esto es importantísimo. Muchas veces, muchas personas avanzan demasiado con un prototipo, con una propuesta, para darse cuenta de que esta propuesta no funciona. Y ¿qué es lo que pasa? Cuando ya han avanzado tanto con una propuesta, tratan de hacer todo lo posible para que esta propuesta funcione cuando la propuesta no tenía, no tenía futuro en primer lugar. Y el esfuerzo económico y el esfuerzo de tiempo es muchísimo mayor porque no validé la idea, simplemente la quise hacer porque la quise hacer. Entonces, y en el caso, por ejemplo, de una marca, yo necesito ver cómo si estas ideas también van de acuerdo a mi propósito de la marca. Entonces, cuando yo hablo prototipar, ojo, uno muchas veces piensa en prototipos físicos, pero yo puedo prototipar todo tipo de cosas, productos, servicios, comunicación, los modelos que yo les había dicho. Entonces, aquí yo les tengo, por ejemplo, les muestro algo, si alguien en algún momento quisiera desarrollar una app, esta app comienza con un prototipo de baja resolución, o sea, yo no me voy a lanzar a programar eh, una app si yo no pruebo antes. ¿Por qué? Porque puede ser que yo haga toda una programación basado en algo que no cumple con la experiencia de usuario suficientemente efectiva. Entonces, primero necesito ver, comenzar a validarla, comenzar a validar en papel, comenzar a ver si esto funciona, comenzar a ver si es el menú adecuado, o sea, una serie de factores que yo necesito ver primero en una baja calidad y después voy aumentando gradualmente la calidad hasta llegar a un producto final. Aquí abajo, por ejemplo, tengo una imagen de la película que habla de cómo se creó el imperio McDonald's. Y hay una parte muy interesante que describe que ellos, antes de mandar a hacer los muebles, hicieron prototipos. Este es un prototipo que es un juego de roles, en los cuales hicieron que las personas contratadas eh, trataran de hacer como que un rol. Ah, yo soy el que le pongo la lechuga, yo pongo la salsa, tú pones la carne. Entonces comenzaron a hacer este jueguito para darse cuenta si funcionaba y tenía el proceso adecuado para que sea una comida realmente rápida. Entonces, hacían, no funcionaba, borraba, hacían, no funcionaba, borraba, hasta que finalmente dieron una forma que les daba bastante sincronía en el funcionamiento. Y decían, esta es, ok, una vez que ya este prototipo, porque es un prototipo, funcionó, ¿qué es lo que hicieron? Ya mandaron a hacer los muebles, ya comenzaron a contratar los empleados, comenzaron realmente a construir, pero primero probaron. Lo contrario, que hubiera sido la idea del pensamiento tradicional, hubiera sido construir todos los muebles y a ver cómo la gente se desenvolvía dentro de ese espacio. Entonces, se dan cuenta que si yo comienzo a prototipar primero, especialmente en baja calidad, comienzo a ahorrar dinero y a ahorrar tiempo, ¿ya? Y evito fallas a futuro. Entonces, si yo pruebo en pequeño, fallo en pequeño. Si yo pruebo en grande, fallo en grande. Y justamente aquí les pongo un ejemplo que recuerdo haber estado en una charla de Andrés Moreno, que es el creador de Open English. Él decía que cuando iban a crear formas, él justamente utilizaba diseñando durante 6 meses. Durante estos 6 meses le invertí, por ejemplo, $250,000 y finalmente lanzo un prototipo al mercado y resulta que este prototipo no tenía acogida, que hacer una estructura, una interfaz gráfica, y eso me causa muchísimas pérdidas. Entonces él decía que, por ejemplo, hacía prototipos en baja calidad, que le tomaba 2 semanas armar esos prototipos, no más que eso, dice que de más es gasto, 2 semanas armar prototipos, y hacía pruebas en grupos específicos de consumidores, ¿ya? Entonces, y por ejemplo, él decía, ¿saben? Y él narraba que había ahorrado dinero, porque a veces, dice, ¿saben? Se ahorra dinero porque, por ejemplo, con un prototipo así, en este caso, o estamos hablando de empresas muy grandes, habían perdido, es verdad, quizás un par de miles de dólares versus los $250,000 que hubieran implementado si hubieran hecho la plataforma de una. Más que nada, y él se refería a una plataforma que era la infantil, porque habían encontrado una serie de fallas de implementación originalmente.
Entonces, y esto después lo validaron, lo corrigieron, y ya cuando el producto estaba lo mejor posible para salir al mercado, salió al mercado. Entonces, muchísimas empresas, las grandes empresas, usan este tipo de metodología justamente porque les evita pérdidas más grandes. Entonces, nos damos cuenta que es una metodología completamente funcional. Entonces, ¿cómo yo valido? Justamente hago pruebas baratas, algo que no me consuma mucho dinero ni mucho gasto. Consulto a las personas claves, de repente un experto, de repente mi propio usuario. Busco los usuarios más apropiados con los cuales validar. Entonces, otra cosa es que yo trato de hacerle evidencias, no preguntas. ¿Qué significa? Por ejemplo, si yo a una persona le pregunto sobre dos productos en particular, si escogería mi producto, y esa persona me va a decir muchas veces que sí. ¿Por qué? Porque de una manera condescendiente. Pero si yo de repente lo pongo en percha o en algún lugar de prueba y veo que funciona, eso es una evidencia. Miren algo, yo recuerdo que con estudiantes queríamos crear un sistema de colecta que no tuviera voluntarios, ¿ya? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Decíamos, o ellos habían creado unas cajitas y cuando metían la monedita salía un gracias automático. Entonces me parece una propuesta bien interesante y la pregunta era si funcionaba. Entonces, dos cosas que pueden haber hecho: fabricar todas las cajas y ver si funcionaba, o hacer las pruebas para ver si funcionaba. ¿Qué pruebas ellos hicieron? Una prueba súper económica, pusieron la caja, la pusieron en la mitad del bar, y para ver qué tanta llamaba atención según tenía con el mensaje, en cosa de media hora habían recolectado $6. Sé que eso suena una cosa bastante sencilla, pero eso es una evidencia. Si le preguntaba a la gente si hubiera colaborado, las personas probablemente hubieran dicho que sí para apoyarlos a los estudiantes, pero ellos no querían la pregunta, querían la evidencia de que esto funcionaba. Entonces, y cualquier cosa que ustedes estén creando, pueden validarla de alguna manera para ver si realmente tiene un efecto sobre un grupo humano. ¿Qué pasa si la idea no pasa la prueba o no pasa con los resultados que espero? La descarto y vuelvo. Por eso es que la prueba tiene que ser sencilla. Si hago una prueba demasiado elaborada, o qué sé yo, por ejemplo, contrato a una compañía, por ejemplo, ya hablo del caso de branding, y hago toda la estructura de branding y la monto para después darme cuenta que no funciona, es una falla grande. Pero si de repente hago pruebas en pequeño, no avanzo demasiado con la idea antes de tener que elaborar nuevamente. Entonces, y recuerden siempre en todo este camino conservar la visión original, o sea, no olvidarnos el problema sobre el cual estamos centrados. Recordemos que una vez que tenemos un producto, este no es el mejor producto, no es el mejor servicio, pero es el punto de partida sobre el cual se puede mejorar. Imagínense que si las fábricas de celulares primero sacaron celulares y después fueron evolucionando hasta llegar al celular que tenemos ahora. Eh, entonces, esto es una aceptación poco a poco que se va dando. Y muchas veces lo que sucede es que cuando un modelo de negocio o una propuesta funciona, van justamente a venir otras personas y van a tratar de copiar esa puesta en marcha. Y ahí justamente donde está de alguna manera la parte mía como marca, es que mientras ya los otros llegaron a copiarme, yo ya voy por la siguiente parte de la evolución. ¿Ya? Estoy justamente, tengo algo más que ofrecer. De eso consiste la innovación. La innovación no es un proceso estático. La innovación se va moviendo, se va evolucionando, se va refinando, se va ampliando. Entonces, esto también es importante, se va ampliando. Significa que puedo expandir hacia otros caminos. Entonces, aquí les tengo otro caso, por ejemplo. Este caso lo elaboramos con una compañía de New York, que era un proyecto. Este proyecto originalmente quería conectar compañías y justamente hacer que el descarte de uno sea la materia prima del otro. ¿Qué es lo que sucede? Ellos realmente al comienzo no tuvieron el éxito que ellos pensaban. Comenzamos a hablar, en mi caso yo los comencé a asesorar que ellos necesitaban no visualizarse como un proyecto, sino como una marca, y como una marca deberían tener un enfoque hacia el cliente. Entonces, la siguiente pregunta era, ¿cuál debería ser el cliente? Esta compañía lo que hizo fue que encontró un nuevo uso, encontró, ¿sabes qué? De todas estas líneas que yo puedo abrir, voy a dedicarme solamente a esta línea, que en este caso para ellos fue la cervecería. Las líneas de cervecería descubrían que tenían 85% de desperdicio, y por eso el desperdicio después se convertía en la materia prima para
para ellos, esa materia prima ellos lo convertían en harina y la harina volvía al mercado. Entonces era como que alimentos reciclados, upcycle que se llama no porque no es reciclado, sino que de alguna manera vuelvo a subirlo el ciclo. Entonces, le dimos toda la imagen de empresarial, creamos un sistema visual. El sistema para mí me dio mucha satisfacción porque ganó un premio a la mejor marca gráfica a nivel iberoamericano. Y para ellos justamente les ayudó a conseguir muchísimos inversionistas este nuevo enfoque. Al comienzo comenzaron a hacer negocio B2B, o sea, business to business, y después comenzaron a focalizarse en usuarios. Entonces comenzábamos, miren, estos eran los primeros packagings, que era obviamente una cosa muy rústica, y después lo fuimos subiendo de calidad. No pongo aquí cuál es el siguiente packaging porque todavía no sale al mercado, pero ya va a ser para consumidor final. El proyecto, por todo lo que estaba haciendo, causó mucha impresión. Fue premiado en Milán, ha salido en ABC, en NBC, en Cranes, en New York Times. Entonces, justamente, ¿por qué? Porque nosotros, por nuestro lado, lo ayudamos a tener una entidad, a tener, de repente, entender el usuario, entendiendo el usuario, la voz y el tipo, la comunicación que debían desarrollar, y justamente, y ellos, obviamente, ellos por su lado, creando estos magníficos productos que realmente es un producto sostenible. Entonces, este producto ha tenido muchísimas satisfacciones. En este momento estamos viendo cómo entramos a canales masivos. O sea que ya no solamente es negocio business to business, sino business to consumer. O sea, negocio al consumidor. Entonces, solamente, por ejemplo, esto es un caso. Aquí el Design Thinking estuvo presente desde la creación de la marca hasta la creación del modelo de negocio y después la implementación como para que comenzara a conseguir una aceptación. Entonces, de un proyecto universitario terminó siendo en este momento una fábrica. Entonces, se dan cuenta, el enfoque Design Thinking sirve justamente para crear, en este caso, un modelo de negocio. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, otros casos en que les iba a decir que les iba a ser muy puntuales. Por ejemplo, con esta marca, eh, ¿qué, ¿qué es lo que nos pasa, por ejemplo, con nosotros los publicistas? Estamos acostumbrados a recibir un brief, ¿ya? El brief es todas las indicaciones de las cosas que tenemos que hacer. Pero en este caso, por ejemplo, el dueño me llamó, que es una muy buena persona, y me dijeron que tú me podías ayudar, pero no sé cómo, pero puedes ayudar. Entonces, ok, vamos viendo. Entonces, la idea original era hacer catálogos, pero más bien yo decía, no, cuestionemos el catálogo, cuestionemos el pedido, entendamos la marca. Y encontramos una serie de falencias en la marca, encontramos, por ejemplo, el problema en la manera en que se están de alguna manera agrupando los productos, encontramos una nueva clasificación de productos, encontramos o sea, es un trabajo de branding que tenía que ver con la reestructuración de la oferta del portafolio de negocios. Entonces, y una vez que se lanzó esto, ok, podemos volver a lanzar la marca. ¿Por qué? Porque realmente no entramos simplemente a hacer el pedido, sino a cuestionar el pedido. ¿Ya? Y realmente es algo que les fue bastante positivo. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron a posicionarse en el mercado de esta manera. ¿Ya? A la derecha, por ejemplo, fue un caso que nosotros nos contrataron para investigar el flujo de gente en la página web de este colegio. Entonces, y nosotros comenzamos a investigar cómo era la navegación y cómo de repente hacíamos que la navegación sea menos redundante. Entonces, miren, es un proceso de design thinking porque comenzamos a hacer pruebas con usuarios. Incluso comenzamos a ver la cantidad de redes sociales que se manejaban para ver cómo las pulíamos, para ver cuáles las funcionaban. Entonces comenzamos a hacer pruebas de redes sociales para ver cuál es la que tenía más acogida, menos acogida, y después se lanzó un producto final. Entonces nos damos cuenta que el design thinking entra muchas maneras y se complementa, en mi caso, muy bien con el branding. Entonces, nosotros algo que tenemos que entender en este momento es que el usuario, julio 2020, no es el mismo usuario enero 2020, o diciembre 2019. No somos los mismos, las reglas todas cambiaron. Por esa razón es un poquito más difícil entender el usuario porque su sistema de valores cambió, su sistema de elecciones cambió. Entonces, ¿pero qué es lo que tenemos que hacer? Investigar sobre este nuevo cambio, qué son las cosas que está moviendo la gente en este momento. Y cómo las marcas, en este caso, comienzan a esforzarse, se logran diferenciar, utilizan, por ejemplo, en este caso, esta metodología para generar confianza, nuevo contacto, afinidad. O sea, todo lo podemos utilizar a nuestro favor, desde la creación de un negocio nuevo o la difusión y comunicación del mismo. Entonces, básicamente, eso es un poco la estructura del Design Thinking.
Cada uno de estos pasos obviamente tiene una serie de herramientas. Hay muchísimas herramientas, por ejemplo, de observación, muchísimas herramientas de ideación, muchísimas herramientas de validación. En este momento, obviamente, eso es bastante largo. Por la cuestión de la charla, teníamos nomás una hora para decirles, pero quería más o menos que se den cuenta de que hay nuevas maneras de llegar a su usuario, entendiendo un poco las motivaciones y tratando de crear propuestas validadas para optimizar todos los recursos. Porque en este momento, si algo sabemos, especialmente en los pequeños negocios, nadie está para perder plata, ¿verdad? Nadie está para hacer inversiones que no funcionen. Entonces, hablo un poquito sobre nosotros. Básicamente, bueno, mi nombre de mi estudio es Lúdica. Justamente estamos en tema de branding y nosotros siempre hemos tenido un enfoque bastante metodológico hacia los problemas. Entonces, ¿qué creemos muchas veces y qué es, por ejemplo, nuestra diferencia? Que antes de la estética, ¿verdad? Que es lo que, o de resolver un problema de manera superficial, tiene que haber una estrategia de fondo sobre la cual se construye valor. Entonces, y eso realmente, obviamente nos ha dado bastantes méritos personales, ¿ya? Pero algo que nosotros, cómo nos consideramos y cuál es el nuevo rol del diseñador en este momento, es que el diseñador debe ser un generador de valor y que en este momento debe ser una persona que asesore a las empresas a lograr una transformación exitosa. Ese es el nuevo rol, no solamente decorar, no solamente cumplir con la misión de estética, sino que es una misión estratégica. ¿Ya? Y por si acaso, bueno, estos son mis teléfonos de contacto, por si acaso igual queda grabado en video. Entonces, por mi lado, les agradezco mucho a Contífico habernos llamado para dar esta charla y obviamente tendremos una sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Sí. Listo, Edgar. Muchísimas gracias por todo lo que nos has comunicado el día de hoy. Sí. Veo hoy que tenemos algunas preguntas. Desde Facebook nos preguntan, por ejemplo, estamos hablando mucho del tema de branding, mucho del tema de marketing. ¿Sí me escuchas, no? Sí, te escucho perfectamente. Sí. Entonces nos estaba hablando mucho del tema de branding. Entonces nos estaban consultando ¿qué tú recomiendas de contable, una parte administrativa? ¿Cómo ellos tú crees que puedan tomar esta metodología de design thinking para ese tipo de procesos? Mira, obviamente yo hablo del branding porque es mi área. Sin embargo, puede ser aplicado a cualquier área. ¿Por qué, por ejemplo, nace Contífico? Ya, si yo veo, por ejemplo, la empresa de ustedes, ¿cuál es el problema? El problema que había era tener que facturar y hacer todo un sistema y dar contabilidad. ¿Ya? Todos los contadores, de alguna manera, si comenzamos a analizar cuál es el actor, el contador, ¿qué es lo que hacía? Recibía una pila tenía que subir el sistema a mano, tenía que hacer una serie de cosas que resultaban un poquito engorrosas. Por ejemplo, en Design Thinking hay una herramienta que se llama el mapa de experiencia que tiene que ver exactamente todos los pasos y esto es lo que se denomina puntos de dolor, ¿ya? Pero bajo el Design Thinking, el punto de dolor es como que la zona de la oportunidad sobre el cual se puede mejorar. Entonces, por ejemplo, ¿por qué les digo que el Design Thinking aplicado a un sistema contable? ¿Por qué? Porque comenzaron a ver cómo el usuario, ¿cuál sería su usuario? Es verdad, tienen dos tipos de usuario. El usuario, que es la persona que hace su propia contabilidad, y el usuario contador, que es la persona que ayuda a hacer la contabilidad. Entonces comienzan a analizar, ok, ¿qué son las cosas que hacen? ¿Cuáles son los procesos que siguen? ¿Cómo podemos facilitar su vida y hacer que todo este camino sea más sencillo? ¿Ya? Entonces te das cuenta que en el momento que comienzo a analizar estos dos actores y comienzo a ver todo su proceso, todo lo que están haciendo, comienzo a ver por qué hacen las cosas que hacen o cómo hacen las cosas que hacen, comienzo a entender estos patrones de comportamiento y decimos, ok, vamos a solucionar de esta manera, vamos a hacer que la plataforma me dé este tipo de soluciones, que tenga este tipo de accesibilidad, que me dé este tipo de prestaciones y en ese momento que estoy haciendo clic con mi usuario, creo valor. Entonces, si ves, en este caso es Design Thinking aplicado a un sistema contable. ¿Sí? Listo. Edgar, tengo aquí otra pregunta que nos están preguntando, por ejemplo, ¿qué recomendaciones utilizando la metodología de Design Thinking crees que son apropiadas en estos tiempos de crisis? ¿Ya? A ver, mira, hay un aspecto clave. El usuario cambió. El usuario cambió radicalmente.
y como cambió radicalmente, cambió sus hábitos y comenzó a cambiar sus patrones de comportamiento. Eh, y hacía cosas incluso de manera inconsciente. ¿A qué me refiero con inconsciente? Que realmente no se sabía por qué lo hacía. Por ejemplo, ¿qué fue lo primero que se desabasteció en supermercados? El papel higiénico. ¿Ya? Vamos a ver que de alguna manera que el público se volcó a comprar papel higiénico. Realmente ese no es el problema. El problema es entender por qué el público se volcó a comprar papel higiénico. ¿Ya? Entonces, una vez que comenzamos a investigar por qué el público hacía esto, nos dábamos cuenta que, ok, quizás hacía esto porque de alguna manera comenzó, ¿qué es lo que pasa? Si yo lo explico esto psicológicamente, si antes, por ejemplo, tengas como el lado afectivo, el lado social o el lado de reconocimiento personal, en el momento que comienza la pandemia, todas sus necesidades bajan hacia necesidades de seguridad y hacia necesidades biológicas, ¿ya? ¿Y qué es la primera necesidad biológica que les viene a la mente? Ir al baño. Y en el momento que quieren ir al baño, ¿con qué lo asocian? Con papel higiénico, ¿ya? Entonces, justamente en este momento ha sido un periodo de transformación de negocios. Hay negocios, por ejemplo, que han tenido que hacer la transformación digital y hay negocios que han estado muy afectados, por ejemplo, los negocios que tienen que ver con la experiencia física y negocios probablemente que se han visto poco afectados porque ya tenían un lado digital y negocios que de alguna manera pudieron lograr esta transformación. ¿Cómo? Encontrando los proveedores correctos, encontrando un nuevo modelo de negocios, encontrando justamente cómo satisfacer al nuevo usuario, ¿ya? Entonces, los negocios que triunfaron fueron los que supieron adaptarse. ¿Y cómo se adaptaron? Entendiendo los comportamientos de consumo. Perfecto, Edgar. Entonces, Edgar, tengo aquí ¿sí? otra pregunta que me parece bastante interesante. Hoy en día estamos hablando de un cliente o un consumidor que está en constante cambio. Y aquí me hacen una pregunta. ¿Cuánto es el tiempo que yo debería debería tener desarrollando mi proyecto con la metodología de Design Thinking? Y aquí me hace match de, ok, el consumidor de hace un mes probablemente no es el mismo consumidor de hoy, ¿no? Entonces, un poco a lo mejor desarrollando un producto a través de la metodología de Design Thinking, ¿tú crees que hoy en día debe demorarse un mes, una semana, un año? Yo creo que un año, mira, obviamente hay diferentes tipos de negocios. Eso es lo primero que tenemos que entender, ¿ya? Y cada negocio tiene de alguna manera una barrera de entrada diferente. No es lo mismo que si yo voy a hacer un negocio, por ejemplo, de crear celulares, obviamente todo lo que necesito crear para crear la infraestructura de crear celulares es muy grande, versus lo que yo necesito invertir, por ejemplo, para crear un negocio, por ejemplo, de comidas, ¿ya? Eh, entonces, significa que bajo este punto de vista no puedo estandarizar todos los tiempos de una manera similar. Los tiempos de investigación y desarrollo tecnológicos son mucho mayores a los tiempos de investigación y desarrollo de una empresa, por ejemplo, pequeña. Entonces, yo tengo que ver primero mi tipo de negocio, tengo que comenzar a ver hacia dónde va mi inversión en ese sentido. Pero, ¿qué pasa si yo de repente sigo como que validando, sigo probando, sigo investigando y ya llegó el año y no he sacado nada? Significa que estoy entrando en pérdidas, ¿ya? Y eso tampoco es recomendable. Entonces, si de repente, ¿por qué? Porque más bien es como que de alguna manera quizás o no estoy buscando por el camino correcto o quizás estoy tratando de forzar a que mi producto funcione. Entonces, como yo les decía, esto es una visión en que yo puedo desarrollarlo en un par de semanas, de repente quizás un mes. ¿Y qué es lo que pasa? Si ya encuentro un camino, voy desarrollando por ese camino. Y entiendo que mi solución tiene que ser, como yo les había dicho, factible con mis procesos, con mi dinero, con todos mis recursos necesarios, o sea, viable económicamente, definitivamente, pero al mismo tiempo deseable para el usuario, ¿ya? Entonces, y según el grado que ya esté, si una categoría está muy desarrollada, obviamente va a tener un estándar de calidad mucho más alto. Si una categoría está muy poco desarrollada, va a tener un estándar de calidad quizás un poquito más bajo. Entonces, miren una cosa, si hablamos de, por ejemplo, los servicios, el delivery, recuerden al principio de la pandemia, ¿cuánto tiempo se demoraban en enviar un producto o servicio? O un producto, más que nada. Por ejemplo, compras. Se demoraban 3, 4 días, 5 días, hasta una semana. Pero en ese momento, el estándar de calidad había bajado. Ahora, en este momento, estamos hablando de un estándar de calidad quizás un poquito más alto. Entonces, todo depende de la categoría y de la inversión que estoy dispuesto a hacer. Aquí tenemos una pregunta de José de Jesús. Nos dice que Design Thinking puede sonar como un concepto nuevo y normalmente las empresas tienen esta resistencia al cambio.
¿cuál crees que es la forma de implementarlo, ¿no? En las empresas de ahora? Ya, mira, Design Thinking realmente no es un proceso nuevo. El nombre es nuevo, o sea, lo mercadeamos de una manera diferente. Pero el hecho de entender el consumidor, mira, por ejemplo, que te hablé del caso McDonald's, ya estaban implementando alguna forma de Design Thinking hace más de 50 años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De alguna manera, lo que se hizo con este proceso nuevo, se enmarcó, se le puso un marco, se le añadieron metodologías, se le añadieron instrumentos, justamente como para, y como que se le puso una visión macro para hacerlo. Pero si nosotros decimos que, por un lado, el Design Thinking lo que busca es empatizar con el usuario y crear soluciones para esta persona, y de repente, de alguna manera, hacer que las soluciones sean efectivas y que quizás no quiera invertir demasiado, yo creo que es una solución que toda empresa puede en este momento entender. ¿Por qué? Porque si no estoy orientado hacia mi usuario, ¿hacia quién estoy orientado? Entonces, lo que se cambió un poquito es la manera de modelarlo, pero realmente la motivación hacia el usuario siempre ha existido. Listo, Edgar. Muchísimas gracias, Edgar, por tu participación el día de hoy con el tema de este Design Thinking, que es muy interesante. Nosotros como Pontífico tenemos la responsabilidad social de ofrecer todas las herramientas para que los empresarios y contadores puedan seguir adelante. Es por eso que a todas las personas que están aquí los invito a seguir a Pontífico, que se suscriban a nuestro canal de YouTube y también que estén presentes en nuestro siguiente webinar el jueves 2 de julio a las 4 de la tarde. Vamos a tener consejos para rentabilizar tu e-commerce. Si tú tienes un e-commerce, si tú estás diseñando e-commerce, te vamos a ofrecer a través de un experto en todo lo que es tiendas virtuales, ciertos consejos que te permitan rentabilizar y a lo mejor mercadear mejor tu negocio, ¿no? Están todos invitados para el siguiente jueves, 2 de julio a las 4 de la tarde. También síganos para que no se pierdan todas las capacitaciones gratis que tenemos para todos ustedes en nuestro canal de YouTube y redes sociales. Muchísimas gracias, Edgar. Muchísimas gracias a todos. Gracias por estar presentes. Nos vemos en el siguiente webinar. Listo. Hasta luego. Hasta luego.